Un saludo nuevamente, vamos con la segunda parte del tema de selección de materiales. Y en esta segunda parte vamos a estudiar los métodos cuantitativos para la selección de materiales. Aquí les presento un poco cómo es este proceso. Nosotros no nos vamos a involucrar en todos los pasos que vemos acá, pero primero básicamente tenemos un material que le aplicamos ensayos, como los ensayos que vimos para las propiedades mecánicas. Eso es un tipo de ejemplo, hay millones de ensayos. Y en los resultados de esos ensayos yo tengo data, lo que llamamos data cruda, ¿sí? Básicamente números. Esos datos yo los capturo, los proceso en gráficos eh, y le aplico un análisis estadístico. Una vez que yo le aplico un análisis estadístico, voy a obtener lo que se llama información, que dice ahí son números que se entienden, ¿sí? Por ejemplo, si yo le hago un ensayo de tensión a una pieza, simplemente con una sola pieza yo no tengo certeza de que esa sea efectivamente la resistencia a la tensión del material. Yo tengo que aplicar una cantidad n de pruebas y aplicar un análisis estadístico a esos datos para poder afirmar con un determinado índice de confianza cuál es, por ejemplo, la resistencia a la tensión del material X que yo esté trabajando. Cuando yo ya tengo ese intervalo de confianza y ese análisis estadístico, yo estoy en presencia de información, es decir, números que se entienden. Luego yo entonces uso esos números que se entienden, que a efectos de la materia vamos a usar tablas de propiedades que ya están calculadas, que ya están trabajadas con la estadística descriptiva propia. Nosotros vamos a trabajar ya con esas tablas que las vamos a aplicar a los objetivos de diseño que yo tengo o a los requerimientos que veíamos en el video pasado. Con esos requerimientos de diseño, entonces yo voy a ser capaz de conocer cuáles son las potenciales aplicaciones de ese material. Y ahí ya no estoy en presencia ni de datos crudos ni de información, sino de conocimiento, porque son números que sé cómo usar. Muy bien. Y luego de que, bueno, tengo las potenciales aplicaciones de ese material, hay que aplicar sin duda un análisis económico que me permite saber si es rentable esa aplicación. Esto es un poco el proceso de selección de materiales, que comienza con el levantamiento de datos, que en este caso nosotros vamos a trabajar mucho con datos que ya están recopilados, y termina con el análisis de rentabilidad y factibilidad económica. Muy bien, y seleccionar materiales, a veces yo les puse el ejemplo de un celular en el video anterior. Aquí vamos a ver un ejemplo de un vehículo, de un carro, ¿sí? En esta gráfica tenemos en el eje X, aquí dice el costo de propiedad, es decir, el precio, cuánto me cuesta el carro. Y en el lado izquierdo va a tener carros económicos y en el lado derecho carros muy costosos. Y yo digamos, soy alguien muy ambientalista y me preocupo por el medio ambiente, entonces yo quiero elegir un carro que no solo sea barato, sino que tenga una baja huella de carbono. Entonces, aquí yo tengo, bueno, los carros que van a estar abajo del eje vertical van a tener una baja huella de carbono y los que van a estar arriba van a tener una alta huella de carbono. Muy bien. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Comprar carros de bajo costo y baja huella de carbono, es decir, estar aquí en este cuadrante. Aquí vemos, por ejemplo, tenemos una baja huella de carbono, perdón, una alta huella de carbono con un costo muy bajo. Aquí tenemos carros muy costosos con una baja huella de carbono. Y aquí tenemos los que aquí pone como inaceptable, que son bueno, carros muy costosos y con una huella de carbono muy alta. Cada punto que ven aquí es un carro, es un vehículo. Y resulta que a mí me recomendaron, un amigo me recomendó este vehículo que está acá, que está, digamos, está en toda la mitad, que tiene un precio medio y una huella de carbono media. Y fíjense que esto pasa mucho, en la región de mi objetivo no hay casi opciones, de hecho no hay ninguna opción. Está esta verde, pero esa verde es hipotética. Entonces, en esta región no hay ninguna opción. Entonces, yo pues debo ser capaz de trazar un poco esta línea punteada en rojo, que aquí aparece como trade-off line, que es un poco el balance. ¿Sí? Yo ubico un índice, una razón, una relación entre el costo y la huella de carbono que yo necesito. Y todos los carros que están sobre esa recta van a cumplir esa relación de costo-huella de carbono. Entonces, fíjense, el que me recomendó mi amigo no es necesariamente el mejor. Está, bueno, sí, está en la mitad, es un punto medio, pero no es el mejor.
El mejor sería, en todo caso, este, que es el que está más dentro del cuadrante que a mí me interesa. Pero cualquiera de los que están cercanos a esta curva van a cumplir esa relación costo huella de carbono. Entonces, por ejemplo, tenemos este que está acá, sería la elección, si lo que más me importa a mí es el costo, ¿sí? Si, bueno, tengo una limitación presupuestaria donde por más de que yo quiera colaborar con el ambiente, no me puedo acceder de ahí y necesito un vehículo barato, bueno, la selección sería ese que está ahí arriba, si lo que más importa es el costo. Si lo que más importa es la huella de carbono, yo soy un multimillonario que no me importa cuánto voy a pagar por el carro, sino lo que me importa es no contaminar, entonces mi opción sería esta. Ahora, si yo soy alguien equilibrado, que me interesa ahorrar y al mismo tiempo contribuir con el ambiente, seguramente mi mejor opción sería esta, que además entra dentro del cuadrante objetivo. Esto que acabamos de hacer con el precio y la huella de carbono, lo vamos a hacer con todos los materiales. Por ejemplo, yo necesito un material que tenga alta conductividad eléctrica y alto punto de fusión, por decir algo. Entonces yo ahí mi cuadrante objetivo va a ser este que está aquí arriba y a la derecha, y voy a ser capaz entonces de establecer una relación de cuál es, digamos, mi objetivo o cuál es ese límite al cual yo estoy dispuesto a llegar, esta línea pues punteada roja de conductividad eléctrica con punto de fusión, y puedo graficar todos los materiales disponibles en función de esas dos variables y comenzar a seleccionar, comenzar a ya pasar de los cuartos de final a la semifinal, que les comentaba un poco de este campeonato que podemos verlo como la selección de materiales. Bien, disculpen, estoy un poco quedándome ronco, ¿no? Por lo menos ya estamos terminando la materia. Bien, luego de haber establecido yo las propiedades, tengo que evaluar y comparar los valores de cada una de estas propiedades para los candidatos. Cuando hablamos de candidatos nos referimos a los materiales. Aquí tenemos un ejemplo. Estos no son materiales, son piezas ya terminadas. Estas son las canaletas que se colocan en los techos para recoger la lluvia. Entonces fíjense que tenemos una de vinilo, de aluminio, una de galvanizada, una de cobre y una de acero inoxidable. Y ahí en esa tabla ellos colocan la expectativa de vida, bueno, el color, en caso de que a alguien le importe, el precio, las ventajas y las desventajas que tiene cada uno de estos. Esta tabla es muy útil para seleccionar materiales. Aquí, si nos fijamos, quizás el único elemento cuantitativo sería el precio, pero bueno, en todo caso las tablas con las que vamos a trabajar nosotros van a ser mucho más cuantitativas que esta, pero es un poco el ejemplo de cómo comparar distintos tipos de materiales. Yo no comencé para este caso comparando todos los materiales disponibles, sino mira, esta fábrica de canaletas de lluvia tiene algunas características o requerimientos específicos bajo los cuales los llevó a seleccionar o a preseleccionar estos 5 materiales, y comenzamos entonces ahora a meterle la lupa a cada uno y compararlos entre ellos. Para eso es muy recomendable comenzar en un orden, ¿sí? Seguir un orden de propiedades. Comenzar con las propiedades generales, como son la densidad va a ser fundamental, y el precio. El precio se estima siempre como dólares o unidades monetarias por kilo, ¿sí? Un poco para estandarizar y normalizar todos los precios y de repente, bueno, no tener un lingote de oro que costará muchísimo, pero pesa X, y querer compararlo con un lingote de plata que de repente tiene otra masa y otro precio, lógicamente. Entonces se hace el precio entre el peso o entre la masa. Luego evaluamos las propiedades mecánicas, lo que tiene que ver con módulo de elasticidad, límites elásticos, resistencia a la tracción, a la compresión, a la fractura, a la dureza, a la elongación, el límite de fatiga. ¿Sí? Luego pasamos a ver las propiedades térmicas, el punto de fusión, la temperatura de transición vítrea, la temperatura máxima que soporta. Esto nos pasa mucho en los reactores. Cuando yo voy a diseñar una reacción química, mi reacción debe ocurrir a una temperatura determinada para alcanzar la mayor productividad, la mayor eficiencia. Y yo tengo que estar consciente de que mi temperatura máxima de servicio no puede ser la temperatura de reacción, tiene que estar por encima. Entonces aquí, con estas temperaturas, yo soy capaz un poco de ir seleccionando. Pasa mucho con las tuberías, con los intercambiadores de calor. Mi temperatura de servicio no puede ser igual a la temperatura máxima, porque bueno, llega a haber alguna falla, algún proceso, yo no soy capaz de retirar suficiente calor, o tengo alguna falla en el sistema de control y voy a superar la temperatura máxima que resiste el material. Igual con la temperatura mínima, la conductividad térmica, el calor específico, el coeficiente de expansión térmica,
la resistencia al choque térmico. Luego vamos, en el caso de que sea aplicable, no siempre son aplicables todas, ni hay que considerarlas todas, porque cada aplicación es distinta. Pero, digamos, si algún material o alguna aplicación las necesitara todas, un poco la idea es ir en este orden, ir descartando. Luego tenemos la resistencia eléctrica, la constante dieléctrica, el voltaje de avería, que es un poco el voltaje por encima del cual ya el material falla, el factor de potencia. Y también pueden ser aplicables propiedades ópticas, como el índice de refracción, y propiedades ecológicas, ¿sí? Referidas al ambiente, como la energía interna, que también tiene que ver con el costo. Materiales altamente energéticos van a ser usualmente mucho más caros, y la huella de carbono, que ya lo veíamos. Entonces, con este orden de clasificación, yo soy capaz de comparar esos materiales, como por ejemplo estos que vemos en la imagen para fabricar anillos, digamos, en la industria joyera. Ahora, yo les hablaba de que cuando uno comienza este proceso hay unos ensayos y un tratamiento estadístico de unos datos para llevar a tablas de materiales, ¿sí? Cada propiedad tiene su hoja de propiedades, y esto que ven aquí en la pantalla es un ejemplo de una de ellas. Es una hoja de propiedades del ABS. El ABS, como saben, es un polímero que, bueno, tiene estas características que están acá. Como ven, ahí tenemos la densidad, tenemos bueno, aparece flujo de fundición, propiedades mecánicas como la dureza, la resistencia a la tensión, la elongación a la fractura, el módulo de flexión, tenemos todas esas. Luego tenemos las propiedades eléctricas y luego las propiedades térmicas. Entonces, si yo estoy considerando al ABS como un candidato para una aplicación de ingeniería, yo tengo que ir a su hoja de propiedades. Cada vez que yo vaya a analizar materiales es importante que busque la hoja de propiedades del material, que se consiguen muchísimas veces en internet, sobre todo con los materiales más comunes. A veces en español no aparecen, entonces en vez de buscar hoja de propiedades del ABS, les recomendaría que busquen, en este caso ahí tienen el título, ABS Datasheet, y seguramente les van a aparecer muchos más. Bien, luego, como es una decisión humana, la selección de materiales, yo necesito una estrategia, ¿sí? ¿Cuál es mi estrategia para tomar esa decisión? Y para tener una estrategia, yo parto del objetivo. ¿A dónde quiero llegar? Y el objetivo no puede ser simplemente elegir el mejor material, ¿no? Porque eso no me orienta hacia ninguna ruta alternativa o ninguna alternativa de curso de acción. Entonces yo tengo que aterrizar en cuáles son mis objetivos de selección. Y aquí les pongo, por ejemplo, algunos objetivos de ejemplo, ¿sí? Entonces, los más comunes son, bueno, yo necesito un material que tiene que ser conductor eléctrico, o que tiene que ser transparente ópticamente, que tiene que ser resistente a la corrosión, que no puede ser tóxico, que no puede ser una sustancia que esté restringida o que sea ilegal, por ejemplo, que sea capaz de ser reciclado. O también tengo objetivos de que deben alcanzar un valor específico determinado, por ejemplo, de rigidez, de fuerza, de resistencia a la fractura, de conductividad térmica, de temperatura de servicio. Yo tengo ya un valor específico y yo sé, mira, yo necesito que este reactor opere a 350 grados centígrados. Bueno, mi temperatura de servicio tiene que estar de repente entre 450 y 200, por decir algo. Y ya yo con eso yo tengo un objetivo mucho más cuantitativo. Y luego también tenemos objetivos de minimizar. Mi objetivo puede ser minimizar el costo, minimizar la masa, minimizar el volumen, las pérdidas térmicas, las pérdidas eléctricas. El resource depletion es como el consumo de un recurso. Cuando hablamos de recursos no renovables, por ejemplo, no sé, estamos en una mina y yo tengo una industria al lado de la mina, y bueno, yo tengo que buscar la manera en que no acabe por completo con el material que yo estoy minando, porque bueno, luego tendría, qué sé yo, que importarlo. Entonces ese concepto también es útil, sobre todo para recursos no renovables. La madera, por ejemplo, pasa mucho. Luego el consumo de energía, reducir el consumo de energía, reducir las emisiones de carbono, reducir los desechos y reducir el impacto ambiental. Todos estos son objetivos de los ejemplos, perdón, de los objetivos más comunes que usamos en diseño de ingeniería. Bien, luego vamos ya con un cálculo cuantitativamente hablando específicamente. Cuando yo tengo una propiedad que es muy resaltante, que es, digamos, la más importante de todas, bueno, yo estoy hablando de conductores eléctricos, bueno, la conductividad eléctrica es la propiedad
que es el rey o es la reina de esta selección. O cuando estamos hablando de intercambiadores de calor, yo necesito que el material de mi intercambiador sea un muy buen conductor térmico. Entonces esa va a ser la propiedad controlante, un poco si lo queremos poner en esos términos. Entonces yo soy capaz de comparar el costo con la propiedad controlante o la propiedad que lidera mi selección. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí y el concepto lo vamos a entender en el ejemplo. Vamos a considerar una barra de longitud L que debe soportar una fuerza F. ¿Sí? Cuando eso ocurre, el área de la sección transversal está dada por la fuerza entre el esfuerzo. La fuerza entre el esfuerzo me da el área de esta barra. Ahora, el costo de la barra, que vamos a poner como C', es igual al costo por unidad de masa por la densidad, por el área, por la longitud. ¿Sí? Área y longitud me van a dar volumen, multiplicado por la densidad me va a dar masa, y el costo por unidad de masa multiplicado por la masa me va a dar pues el costo total de la barra que yo necesito. Ahora yo soy capaz de reescribir eso. Sustituyo el área por fuerza entre esfuerzo y me queda la ecuación que tenemos más a la derecha. El costo por unidad de masa por la densidad, por la fuerza, por la longitud entre el esfuerzo. Muy bien. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Bueno, cuando nos ponemos a ver, yo necesito una barra y esa barra tiene determinada longitud y todas las que yo vaya a usar necesitan soportar la misma fuerza. Entonces, longitud y fuerza no me sirven para comparar porque todas las opciones van a ser iguales. Cuando yo, digamos, anulo esos términos, me queda una expresión que es lo que se llama el costo por unidad fuerza, que en este caso va a ser el costo por unidad de masa multiplicado por la densidad entre el esfuerzo, que lo tienen ahí en este recuadro azul. Pero bueno, esto también lo pueden hacer con otros tipos de unidades. Tenemos, por ejemplo, esto es la selección de un cilindro sólido en tensión o compresión, es esa fórmula que acabamos de demostrar. Esto es el costo por unidad fuerza, pero también yo pudiera evaluar el costo por unidad rigidez, y entonces en vez de evaluar con el esfuerzo, evalúo el módulo de Young. Luego tenemos un cilindro sólido que es doblado o que es sometido a torsión, un rectángulo, un cilindro o un tanque, pudiéramos decir, o un recipiente a presión cilíndrico con paredes muy finas, muy delgadas. La fórmula va a ser la misma, costo por unidad por densidad entre esfuerzo. Este quizás es el que más se acerca a la ingeniería química, un poco por los recipientes y reactores químicos, pero todos en realidad son aplicables. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a calcular para cada material, bueno, cuánto cuesta, cuál es su densidad y el esfuerzo. Y entonces yo soy capaz de evaluar cuál tiene una mejor relación costo por unidad fuerza o costo por unidad rigidez. Bien, luego vamos a calcular, o yo digo luego, pero en realidad esto no necesariamente es una secuencia. Yo tengo que ser capaz de ver cuál de estos métodos me sirve y cuál no. De repente el costo por unidad fuerza, todos son iguales y no me sirve de mucho, no me permite diferenciar. Entonces voy a los índices de selección. Cuando digo luego es simplemente porque estamos en la siguiente lámina, pero no porque tengan que seguir una secuencia cronológica. Entonces, cuando ya, digamos, los candidatos sobrevivieron la preselección, pasaron de cuartos de final y llegaron a la semifinal, necesito unos criterios de excelencia, ¿sí? Ver cuál material se comporta mejor. Y para ello son útiles los índices de selección. ¿Qué son los índices de selección? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos muchos ejemplos. Tenemos índices de rigidez y fuerza en un diseño limitado. Entonces, fíjense que aquí tenemos. ¿Cuál es la configuración y el objetivo? Vamos a irnos para el de abajo. El primero. La rigidez es lo que limita el diseño. ¿Sí? Yo necesito determinado índice de rigidez. Luego tengo la configuración. Si estoy hablando de una barra, si estoy hablando de una viga, o si estoy hablando de un panel es, digamos, una superficie, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque si yo hablo de una barra, la barra pues básicamente puede estar expuesta nada más a tensión, ¿sí? Si yo hablo de una viga, la viga puede estar expuesta a tensión y también a flexión. Y si yo hablo de un panel,
o una superficie, la superficie puede estar expuesta a tensión, a flexión y a torsión. Entonces un poco, cada configuración involucra, en este caso, de 1 a 3 esfuerzos distintos. Entonces fíjense, yo tengo aquí mis índices. Tengo un índice de volumen mínimo. Para yo buscar minimizar el volumen, estos van a ser mis índices. El inverso del módulo de Young a la 1, a la 1 medio o a la 1 tercio, dependiendo de la configuración. Si yo quiero minimizar la masa, entonces va a tener la densidad entre el módulo de Young igual con los exponentes. Si quiero minimizar la energía interna, tengo aquí las fórmulas. Si quiero minimizar el costo, tengo aquí las fórmulas. Pasa lo mismo cuando entonces mi limitación no es por la rigidez, sino por la fuerza. Y aquí entonces en vez del módulo de Young voy a utilizar los esfuerzos. Muy bien. También tengo índices para el diseño térmico, donde bueno, si el objetivo es minimizar la pérdida de calor en estado estacionario, tengo que minimizar la conductividad térmica. Si mi objetivo es minimizar la inercia térmica o tener una mínima inercia térmica, tengo que minimizar el Cp por la densidad. Y si mi objetivo es la mínima pérdida de calor en un ciclo térmico, entonces tengo que minimizar esta expresión, que es la conductividad térmica por Cp por la densidad elevado al 1 medio. Cada uno de estos índices yo los voy a seleccionar o elegir dependiendo de la aplicación que yo esté usando y cuál es mi objetivo de diseño. Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo, porque estos índices, lo ideal ahí, fíjense que todos hablan de minimizar. Todos dicen minimizar, 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 minimizar. Y vamos a agarrar el de masa. Sí, el de masa hablando de rigidez para una viga, que es esto que tenemos acá. La masa mínima es igual a la densidad entre el módulo de Young elevado a la 1 medio. Ahora, cuando yo hablo de optimizar, usualmente quiero cantidades máximas. Entonces, bueno, yo voy a invertir esta expresión, la voy a elevar a la menos 1, y eso va a pasar de ser la masa mínima a la masa máxima, o a la relación máxima, ¿sí? De masa. Y me va a dar pues el módulo de Young elevado al 1 medio entre la densidad. Ahora, es mucho más fácil manejar esto si yo lo estuviese expresado como una recta. Entonces voy a aplicar logaritmo a ambos lados y voy a desarrollar las propiedades del logaritmo. Va a quedar el logaritmo del índice de masa máximo, va a ser igual a 1 medio por el logaritmo del módulo de Young menos el logaritmo de la densidad. Si yo reescribo, voy a tener el logaritmo del módulo de Young en mi eje Y. Es igual a 2 veces el logaritmo de la densidad, que este va a ser mi eje X, y aquí en este caso el 2 va a ser mi pendiente, menos el logaritmo del índice de masa máximo, que esto va a ser pues mi corte en el eje Y. Muy bien. Entonces esta expresión que yo tengo acá, guardémosla ahí por un momento, porque nos va a ser útil más adelante, pero yo diría que esto es lo más útil de los índices de selección, que es no evaluarlos o no compararlos a ellos mismos entre los distintos materiales que yo tengo, sino uniéndolo con un método gráfico que ya vamos a ver en unos instantes. Entonces, bueno, los métodos gráficos son estos, ¿no? Yo tengo aquí todos los materiales y entran a mi sistema unos con las tablas. A veces yo soy capaz de seleccionar simplemente con una tabla, con los datos de una tabla de propiedades. Luego tengo estos dos tipos de gráficos que ya vamos a estudiar, que también me permiten hacer una selección. Entonces, con mis tablas de propiedades, con mis cálculos, mis índices y las gráficas, yo soy capaz de seleccionar materiales la mayoría de las veces. Entonces, el primer gráfico que vamos a ver es el diagrama de barras. El diagrama de barras nada más ubica materiales de acuerdo a su clasificación en el eje Y, ¿sí? Los ordena. En este caso estamos hablando del módulo de Young en gigapascales y tiene una escala logarítmica. Entonces, fíjense que aquí no hay eje X, y a veces mucha gente se confunde. Aquí no hay eje X. Digamos, que unos estén a la izquierda y otros estén a la derecha, simplemente dice que unos son metales, los otros son polímeros, los otros son cerámica y los otros son compósitos o materiales híbridos. Entonces, fíjense que aquí, cuando las familias de materiales, también se llaman diagrama de familia, cumplen o están dentro de determinado rango. Aquí vemos, bueno, los aceros son los que tienen mayores módulos de Young y el plomo tiene menores módulos de Young, pero si los comparamos con los polímeros tienen poquitísimos o pequeñísimos módulos de Young. Pudiéramos ver que las cerámicas se parecen también a los niveles de los metales y que los compósitos o híbridos son un poco quizás un intermedio. Entonces esto me permite a mí de una vez poder ubicar, eso lo vemos aquí en la siguiente lámina, supongamos
Esta ya no es, fíjense, esto me hablaba de módulo de Young, esto que está acá me está hablando de energía interna, ¿sí? Entonces, supongan que yo necesito materiales que tengan una energía interna menor a 10 megajoule por kilogramo. Eso me va a permitir trazar una recta aquí en 10 megajoule por kilogramo y olvidarme de todo lo que esté por encima. ¿Sí? Yo necesito materiales que tengan una energía interna menor que esa, entonces mi región de búsqueda va a estar acá abajo. Con ese criterio yo no voy ni a mirar los metales, pudiera evaluar algunos polímeros, pero sin duda los compósitos y los cerámicos van a ser, digamos, el foco donde yo tengo que dirigirme. Entonces, para esto, los diagramas de barra son muy efectivos cuando yo tengo un objetivo numérico establecido, que yo no puedo estar por encima o por debajo de esa cifra. Luego tenemos los diagramas de burbujas. Y eso que ven ahí que parecen las nubes de Calder, no son las nubes de Calder, son burbujas que agrupan tipos de materiales. Entonces veamos, por ejemplo, aquí dice muy clarito, las familias ocupan zonas discretas del mapa, es decir, todos los metales van a estar dentro de esta burbuja que está acá, absolutamente todos los metales. Las cerámicas todas van a estar acá, los compuestos van a estar acá, los polímeros van a estar acá, los materiales naturales, las espumas y los elastómeros, ¿sí? Yo pudiera tener otros tipos de materiales muchas veces. Fíjense que aquí sí tengo eje Y y eje X, que vienen en escalas logarítmicas, lo que me permite tener un amplio rango desde 0.01 hasta, en este caso, 100, o en este caso desde 10 a la menos 4 hasta 1000. Sí, porque bueno, podrán ver acá la diferencia entre las espumas y los metales, pues es bastante amplia, y si yo lo hiciera en una escala decimal, pues sería bastante complicado. Entonces, esto es lo que me permite un poco evaluar las familias. Pero fíjense otra cosa interesante. Yo tengo aquí eje X densidad, eje Y módulo de Young. Si recuerdan, cuando linealizamos la fórmula del índice de masa máximo, me daba una ecuación lineal donde el eje Y es el módulo de Young y el eje X es la densidad. Eso significa que yo soy capaz de graficar en este diagrama de burbuja el índice, ¿sí? Pero antes de irnos para allá, vamos a ver este ejemplo. Yo aquí también puedo establecer límites cuando ya yo tengo dos propiedades. Por ejemplo, yo necesito un material que tenga densidades menores a 2000 kilogramos por metro cúbico y que al mismo tiempo tenga un módulo de Young superior a 10 gigapascales. Entonces, bueno, eso me ubica, eso me ubica aquí. En densidad yo voy a estar de aquí hacia la izquierda y en módulo de Young yo voy a estar de aquí hacia arriba. Eso genera que mi región de búsqueda sea esta. Como les comentaba también con el ejemplo del carro, suele pasar que las regiones de búsqueda son donde menos opciones tengo. Entonces aquí yo voy a ver, bueno, ya descarto las espumas, descarto los elastómeros, descarto los polímeros. Una pequeña porción de los materiales naturales pudieran servirme. Unas poquitas cerámicas, unos poquitos metales, pero pareciera como que la opción que me da más seguridad son los elementos o los materiales compuestos o compósitos o híbridos. Entonces esto también me permite para descartar y hacer esa preselección. Pero luego lo que les decía de graficar, ¿no? Aquí el ejemplo que nosotros hicimos nos quedaba E elevado a la 1 medio, sería este ejemplo que vemos acá. Yo soy capaz de graficar, además esto está en mi escala logarítmica, yo tengo una recta de logaritmos, por lo tanto soy capaz de graficar. Fíjense que la pendiente, en ese caso nos había dado que la pendiente era 2. Esta recta sería mi índice, ¿sí? ¿Y qué sirve? ¿Para qué sirven los índices acá? Bueno, porque todos los materiales que coincidan sobre una recta de un índice van a ser equivalentes en el término de esa relación. Es decir, van a optimizar la relación, en este caso, densidad módulo de Young para la aplicación que yo necesito. Fíjense que no es lo mismo la aplicación en una barra que tiene aquí su exponente 1, en una viga que tiene su exponente 1 medio, o en una superficie o en una lámina que tiene su exponente 1/3. Estas rectas yo las puedo trasladar, las puedo subir o las puedo bajar, porque ellas lo que me ayudan es a ver cuáles son los materiales equivalentes, ¿sí? Aquí con esta línea, a ver, bueno, aquí no me sirve la opción las que están, no me permite explicarles mucho, pero imagínense que esta recta de 1/3, esta que está acá, la trasladamos hacia abajo, ¿sí? Vamos a moverla para acá.
que pase, entonces pasaría por aquí por esta burbuja amarilla, un poquito por la roja, un poquito por este azul, un poquito por esta verde y listo. Bueno, todos los materiales que sean intersectados, y aquí, cuidado, materiales, ¿sí? Vamos a ver si, bueno, luego lo verán. Dentro de cada una de estas burbujas están ubicados materiales, ¿sí? Es decir, dentro de la burbuja amarilla de los cerámicos, yo puedo ubicar vidrios, puedo ubicar cerámicas, puedo ubicar silicatos, puedo ubicar distintas cosas. En gráficas que vamos a trabajar, ya ustedes lo van a ver, no me quedo simplemente con la clasificación completa del material, sino que soy capaz de identificar, mira, es el acero tal, o es el plomo, o es el aluminio. Entonces, los materiales que coincidan en la misma recta van a ser en alguna medida equivalentes para el propósito de maximizar o de cumplir con el índice que yo necesito. Entonces, bien, con esto terminamos la segunda parte de esta clase o de este tema de selección de materiales.